En la edad de oro de la ruta de la seda, hubo en tierras árabes una ciudad conocida como la novia del desierto. Allí vivió una mujer. Collares y brazaletes, entre otras joyas procedentes de países lejanos, adornaban su figura. Es la Venus de Palmira. De la ciudad finalizó bruscamente en el siglo III después de Cristo, envuelta en el misterio de su última reina, Zenobia. Su reinado duró apenas 5 años. La decadencia de la ciudad oasis en el desierto, sitio de Palmira, Siria. En un oasis en medio del desierto, una ciudad brilló con luz propia. Seguiremos las huellas de los sueños que nacieron en aquella antigua metrópolis. En esta ocasión viajaremos a Siria, país árabe situado en la costa mediterránea. A 230 kilómetros de la capital Damasco, en dirección al interior encontramos el sitio de Palmira. Más de la mitad del territorio de Siria está compuesto por un gran desierto, que en su estación seca puede alcanzar temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Antiguamente, las caravanas enfilaban ruta por un árido paraje bajo un sol abrasador. Su destino, el oasis. Allí nacía un manantial. Palmira, erguida entre palmerales, era la viva imagen de una ciudad oasis. Arco monumental. Gracias a los impuestos que recibía de las caravanas que transitaban la ruta de la seda, la ciudad llegó a disfrutar de una gran riqueza. Avenida de las Columnas. En la avenida principal, una hilera de imponentes columnas se extendía hasta 1 kilómetro en la distancia. Allí, en un animado ambiente, se reunían comerciantes procedentes de todos los países. Fue expresamente traído desde Egipto, a más de 1300 kilómetros de distancia. Tetrápilo.
Quienes ordenaron erigir tales columnatas fueron ciertos comerciantes y militares ricos que gozaban de una posición social privilegiada. Escritura griega. Gracias a las inscripciones grabadas en la piedra, sabemos que las lenguas dominantes eran el griego y el palmirense. Escritura palmirense. Veamos uno de esos textos. A la brillante e ilustre reina Zenobia. El comandante general del ejército de Palmira ha levantado este monumento en honor a nuestra reina. Zenobia fue la reina que rigió aquella capital. Por su belleza, se la conoció como la Cleopatra del Próximo Oriente. Zenobia fue una mujer de mente brillante, piel bronceada y ojos grandes. Como correspondía a la reina de una ciudad tan cosmopolita, dominaba varios idiomas, entre ellos el griego y el egipcio. Siglo I. Estas piezas de seda fueron encontradas en una tumba. ¿Cómo conseguían las caravanas llegar a Palmira sin perderse en el desierto? El río Éufrates, crisol de antiguas civilizaciones. Para las caravanas procedentes del este, la orilla del río representaba el último tramo verde de su viaje. A partir de allí, les aguardaba el gran desierto sirio. En aquella orilla se había edificado un gran pueblo de posta, lugar donde los comerciantes se preparaban para la ardua travesía. Del desierto. Apreciados como un regalo del sol, los dátiles aportan un alto valor nutricional y eran considerados un artículo de primera necesidad por aquellos viajeros de antaño. Palma datilera.
Algunas teorías apuntan que el nombre de Palmira proviene de la palabra griega que denomina el árbol del dátil. Su fruto es todavía hoy una especialidad de la región. Los frutos, que crecen en pesados racimos, son luego secados y preparados para su consumo. Aquí tenemos una tienda especializada que expone los racimos colgados en el alero. Los más populares incluyen un toque especial. Se los rellena con una almendra y se untan con miel. Finalmente, se espolvorea pistacho por encima. La caja se vende a unos 8 euros aproximadamente. El aroma tostado de la almendra, unido al dulzor del dátil, dota al conjunto de una armonía de sabores exquisita. En nuestro viaje a Palmira nos encontramos una pequeña posta. A partir de este lugar, solo queda un día de camino. Khan al-Halabak. Dos elementos que sirven de sustento a aquellos que habitan en el desierto. Busto de mujer, siglo II o III. Una bella dama. Nuestra Venus de Palmira ve la luz tras un largo letargo en su tumba. Este descubrimiento nos sirve para conocer qué relación mantuvo aquella gente con la muerte. Las tumbas de Palmira guardaban secretos en abundancia. Fuera de las murallas se extiende el llamado Valle de las Tumbas Torre, una serie de edificaciones sin otra función que la de acoger a los difuntos. En ninguna otra cultura se conocen tumbas de tal forma y tamaño. Tumba Torre del Ahbel. Esta tumba, de 4 pisos y 25 metros de altura, fue construida en el año 103. Su planta baja luce un admirable trabajo de columnas decoradas. Los 4 hermanos que la construyeron descansan aquí.
Tumba hipogeo de los 3 hermanos. A esta otra, sin embargo, no la cubre ninguna torre. Bajo tierra se encuentra un amplio espacio ricamente decorado, con un estilo que difiere claramente del de la tumba torre. Un equipo de investigación japonés trabaja en Palmira desde el año 1990. Y desde entonces se ha conseguido excavar un gran número de tumbas que yacían ocultas. En el pecho de uno de los cadáveres se halló un colgante de oro. En las tumbas subterráneas se han encontrado muchos otros ornamentos de oro, prueba de la riqueza de sus propietarios. Anillo con diseño de mariposa. Los habitantes de Palmira creían en la inmortalidad del alma después de la muerte. Por esta razón, diseñaron sus tumbas como palacios en los que poder vivir eternamente. En estos espacios se reunían las familias para visitar a sus antepasados. Allí, junto a las estatuas que representaban a sus ancestros en vida, bebían y celebraban banquetes. Nichos funerarios. En los espacios de sepultura había incluso nichos preparados para los descendientes. Octubre de 2010. Se ha descubierto una nueva tumba. En ella se ha encontrado la efigie de una mujer. ¿Será un miembro de la familia? En este agujero se han encontrado los restos óseos de un niño pequeño. Casa tumba. Se cree que en este espacio se erguía una construcción en forma de casa. El diseño de las tumbas fue cambiando cada 100 años. Kiyohide Saito, director de la investigación, nos cuenta lo siguiente. Tumba torre, siglo I. Hasta el siglo I, las tumbas se construyeron en forma de torre. Tumba hipogeo, siglo II. Pero por alguna razón, a partir del siglo II, dejaron de ser visibles y se empezaron a edificar bajo tierra. Casa tumba, siglo III. Llegado el siglo III, se volvió a la edificación exterior, esta vez en forma de casa. ¿Por qué razón? Aunque pueda parecer que en el clima seco del desierto apenas llueve, en invierno, durante un breve periodo de tiempo, y de manera excepcional, puede haber precipitaciones. Como la tierra está endurecida, el agua no llega a filtrarse y eso puede causar grandes inundaciones. Es por eso que se cree que las antiguas calles de Palmira pudieron haber sido arrasadas por esas aguas. Según nos cuenta, es probable que dichas inundaciones causaran estragos en el núcleo urbano de Palmira. Las antiguas calles construidas con ladrillos de adobe quedaron devastadas y fue necesario reconstruir la ciudad. Por esta misma razón, se dejaron de levantar las torres tumba, ya que requerían una gran cantidad de piedra para su construcción. Cantera. La reconstrucción duró hasta entrado el siglo III. La avenida de las columnas, para la cual se utilizó una gran cantidad de roca, data de aquella época. Cuando se acabó de reconstruir la ciudad con piedra y tras recibir la influencia romana, con este material se empezaron a construir casas tumba inspiradas en la forma de los templos. De este modo, las tumbas fueron adaptándose a los acontecimientos de cada época, cambiando de forma. Palmira renació tras las inundaciones. Sin embargo, pronto la situación daría un vuelco que llevaría a la ciudad a su hundimiento. Todo empieza
con la entrada en escena de la trágica reina Zenobia. Templo de Bel. La ciudad que nació del desierto, Palmira. Por encima de todo lo demás, destaca el Templo de Bel por su grandeza. Comerciantes acaudalados unieron lo mejor de cada cultura y lo convirtieron en un monumento. En el techo, tallado de una sola roca, se esculpieron elegantes diseños geométricos. Este tipo de decoración serviría más tarde de inspiración para los artes árabe y bizantino. Templo de Nabu. Punto de encuentro de civilizaciones de Oriente y Occidente, crisol de culturas y madre de una arquitectura sin igual, la ciudad de Palmira fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad en 1980. Palmira vivió su apogeo a mediados del siglo III. Aún así, al encontrarse rodeada por los grandes imperios romano y persa, no conseguía pasar de ser más que una ciudad-estado. La trágica figura de la reina Zenobia. En este momento es cuando entra en escena la reina. Moneda con la imagen de Zenobia, siglo III. Zenobia ascendió al trono cuando su marido, el rey, fue asesinado. Pero en realidad albergaba una gran ambición. Los barcos eran capaces de transportar mucha más carga por mar que los camellos por tierra. Empezaba la era marítima de la ruta de la seda. Zenobia y los comerciantes de Palmira compartían una misma ambición. Pretendían abrirse paso por Egipto, Mesopotamia y Anatolia, territorios de dominio romano y persa, y así hacerse con el control de la vía marítima de la ruta de la seda. Con ansias de hacerse con la vía marítima, la reina envió su ejército hacia Egipto. No obstante, esta maniobra encendió la mecha que supondría su perdición. El Imperio Romano, que en aquel momento ejercía su dominio sobre Egipto, al verse atacado, envió sus tropas hacia Palmira y arrasó la ciudad por completo. Zenobia, escoltada por una pequeña guardia, huyó de inmediato hacia el este. Consiguió llegar a duras penas a la orilla del río Éufrates, pero allí fue finalmente capturada por los romanos. Su reinado duró solo 5 años. Palmira, la ciudad que ambicionaba las riquezas de la ruta de la seda y anhelaba la libertad, puso fin a su sueño con el trágico destino de su última reina. Aquel sueño desvanecido desapareció más allá de los mares, arrastrado por el viento. –50 °C. Antiguamente, las caravanas enfilaban ruta por un árido paraje bajo un sol abrasador. Su destino, el oasis. Allí nacía un manantial. Palmira, erguida entre palmerales, era la viva imagen de una ciudad oasis. Arco monumental.
Gracias a los impuestos que recibía de las caravanas que transitaban la ruta de la seda, la ciudad llegó a disfrutar de una... En la edad de oro de la ruta de la seda, hubo en tierras árabes una ciudad conocida como la novia del desierto. Allí vivió una mujer. Collares y brazaletes, entre otras joyas procedentes de países lejanos, adornaban su figura. Es la Venus de Palmira. De la ciudad finalizó bruscamente en el siglo III después de Cristo, envuelta en el misterio de su última reina, Zenobia. Su reinado duró apenas 5 años. La decadencia de la ciudad oasis en el desierto, sitio de Palmira, Siria. En un oasis en medio del desierto, una ciudad brilló con luz propia. Seguiremos las huellas de los sueños que nacieron en aquella antigua metrópolis. En esta ocasión viajaremos a Siria, país árabe situado en la costa mediterránea. A 230 kilómetros de la capital Damasco, en dirección al interior encontramos el sitio de Palmira. Más de la mitad del territorio de Siria está compuesto por un gran desierto, que en su estación seca puede alcanzar temperaturas de hasta